Muy buenas tardes, gente, bienvenidos a mi canal. Soy Franco, donde conversamos sobre noticias, opiniones, inversiones y algunas otras cosas que se nos ocurren en el momento. El día de hoy vamos a invertir en nosotros mismos y vamos a conversar sobre el puntaje de crédito o credit score. Vamos a ver en qué secciones se divide, son 5, y vamos a ver qué podemos hacer para que nuestro puntaje se vaya al cielo, Como la acción de Tesla. Así que si están listos, vamos a ver esas 5 partes. Como dijimos en el intro, se divide en 5 partes el puntaje de crédito, así que es como un pie, pero mal cortado porque son 5 partes que no son iguales. Cada una tiene un tamaño distinto, cada una tiene un peso distinto, un porcentaje distinto. Así que vamos a empezar con los pedazos de pie más chiquitos y de ahí vamos a acabar con el terrible pedazo de pie. Así que vamos, nuestro primer pedazo vale un 10% de todo nuestro pie, de todo nuestro crédito. Los hard inquiries o que te corran el crédito, que es como he escuchado que normalmente la gente dice en español. Que te corran el crédito significa que cada vez que tú vas a aplicar o a un préstamo o a una tarjeta de crédito o a cualquier tipo de ayuda económica, van a pedirte tu número de seguro social y van a correr tu crédito. Eso va a tener un efecto en tu puntaje de un par de puntos, puede ser unos 1 a 5 puntos, y te van a bajar el crédito por unos 3 meses aproximadamente. O sea que es algo muy pequeño, no es un impacto grande, digamos, ¿no? Una cosa que tendrías que tener en cuenta es que si vas a aplicar para comprar un auto o para comprar una casa en los próximos 9 a 12 meses, trata de no aplicar para tarjetas de crédito, trata de no aplicar para otros préstamos para que tu crédito no vaya a bajar en camino a pedir este préstamo grande, ¿no? Parte número 2. Esta parte es una parte pequeña del pie, también vale un 10% y es qué tantas cuentas tienes y qué tan variadas son. Yo siempre pensé, uy, muchas tarjetas de crédito, qué miedo, no, eso es malo tener muchas tarjetas. No es así. Lo que le gusta a los bancos y a las unidades de crédito es que seas responsable con la cantidad de dinero que tienes disponible. Por ejemplo, yo tengo 7 tarjetas de crédito y un préstamo del auto, ¿no? O sea, cualquier persona diría, wow, qué loco, ¿por qué tienes tantas tarjetas de crédito? Pero es para mostrar a los bancos que puedo manejar bastante crédito, toda mi línea de crédito, sin tener una deuda, ¿no? Pago todas mis tarjetas a tiempo, pago el préstamo del auto a tiempo, entonces por más que tengo muchas tarjetas y en total 8 cuentas abiertas, no debo nada, ¿no? Solamente el préstamo del auto que se paga mensualmente. Pero bueno, eso es lo que le gusta ver a las unidades de crédito, a las uniones de crédito. Que tengas cuentas variadas, que tengas tarjetas de crédito, por ahí el préstamo del auto, si tienes una casa, el mortgage, la hipoteca de la casa, y de repente la deuda estudiantil, ¿no? Que mucha gente tiene. Tener en cuenta que una vez que, por ejemplo, si tienes una deuda estudiantil, una vez que la acabes de pagar, eso va a desaparecer de tu historia de crédito, entonces puede que tu crédito baje unos puntos. Número 3. Acá los pedazos de pie se empiezan a poner más intensos, más potentes. Este vale 15% de todo tu crédito. El punto es la historia. ¿Hace cuánto tiempo sacaste tu primera tarjeta? ¿Hace cuánto tiempo sacaste tu primer préstamo? Entonces, ¿cómo se calcula el tiempo? Digamos que hoy sacas tu primera tarjeta de crédito, la tienes durante un año y llega el próximo año y sacas tu segunda tarjeta de crédito. Entonces, ¿hace cuántos meses tienes tus cuentas? 12 meses de la primera más 0 de la segunda porque la acabas de sacar y se divide entre 2 porque tienes 2 cuentas nada más. Entonces, tu historia de crédito sería de 6 meses, ¿no? Así que el truco en esta parte es no cierres ninguna tarjeta de crédito jamás. No la cierres nunca. Porque una vez que la cierres vas a perder toda esa historia que la tarjeta te dio. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, que como les conté que tengo 7 tarjetas, lo que hago es, obviamente no uso todas todo el tiempo, uso diferentes de acuerdo a la categoría que vaya a gastar, ¿no? Para ganar la mayor cantidad de puntos posibles de acuerdo a lo que estoy consumiendo. Eh, lo que hago es las tarjetas que no uso prácticamente nunca, de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, voy a Walmart y me compro una gaseosa, una agüita con gas, un chicle, un tic tac, qué sé yo, y así no me cancelan la tarjeta, porque si no las usas nunca te las pueden cancelar. Así que ya sabes, estar atento para eso, para poder mantener tu historia de crédito y cada vez ir mejorando tu puntaje en esta parte del crédito. Número 4. Acá sí se pone intenso todo.
30% de todo tu crédito. El uso. ¿Cómo usas tus tarjetas? ¿Qué tanto las usas? El ideal, el mejor caso posible es que uses de 10% a menos. Eso es lo ideal, sería excelente, estrellita, 20 puntos. No es tan realista, en verdad, no es tan posible a veces, ¿no? Entonces, un uso decente son 30% del crédito que tienes. Ojo, es el crédito individual y el crédito en general. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que tienes dos tarjetas de crédito. Cada una tiene crédito de $100. Entonces, individualmente, si cada una tiene $100, el 30% sería $30. Entonces, no deberías usar en cada tarjeta más de $30. Y digamos, ¿cómo es el global? El global es si cada tarjeta tiene $100 de crédito, tu crédito global son $200. Entonces tú no deberías usar más del 30% de $200, que sería $60, si no me equivoco. Así que ya saben, eso es muy importante, vale el 30% de todo tu crédito. Así que a usar de 30 a menos por ciento de nuestro crédito en las tarjetas. Número 5. El punto que estabas esperando. Para ti, amigo, que te mueres de hambre. El 35% de todo el pie. Para ti solo. Vamos a ver, el 35% es ¿Qué tan bueno eres pagando tus cuentas, tus deudas? tu historia de pago. Pagas a tiempo, no se te pasan los pagos, tratas de pagar sus tarjetas de crédito a full todos los meses. Así que bueno, vamos a ver, ¿qué pasa si te pasas de la fecha de pago entre 30 y 60 días? Tu credit score va a bajar, tu puntaje de crédito va a bajar, pero no es tan crítico. Si te pasas del pago 90 más días, ahí sí se te complica la cosa. Porque puede que cuando vayas a tratar de aplicar una tarjeta de crédito o a un préstamo en el futuro, digan, no loco, no vamos a confiar en ti, no eres responsable, vemos acá en tu historia de crédito que no pagas a tiempo, así que no te vamos a dar nada. Y eso no es lo peor es que puedes tener una marca derogativa en tu crédito que te puede durar hasta 7 años. ¿Cómo pasa esto? Cuando no pagas tus tarjetas de crédito por un buen tiempo y te pasas las fechas, no pagas ni el mínimo, el banco va a venderle tu deuda a una empresa de collections o colecciones. Estos locos se van a encargar de perseguirte hasta en tus sueños para que pagues tu deuda. Y cuando pasa esto, te ponen una marca que puede durar en tu crédito hasta por 7 años, como dijimos hace un rato. Y eso definitivamente no quieres que pase. Porque digamos que si te quieres comprar un auto nuevo, una casa nueva o tu primera casa y tienes estas marcas en tu crédito, número 1 va a ser complicado que te den un préstamo y número 2, el porcentaje anual de interés que te den va a ser una terrible, terrible caca. Porque no eres una persona responsable, no te ven como una persona responsable. De repente, ahora ya eres responsable con tus pagos, pero hace 4 o 5 años no eras. Pero no importa porque se va a quedar ahí marcado como un tatuaje por un largo tiempo. Así que ya sabes, piensa bien antes de no pagar tus cuentas a tiempo, porque puede ser un problema en el futuro que te va a fastidiar bastante. Bueno amigos, gracias por ver el video. Ya saben, a mantener un buen puntaje de crédito de 670 para arriba es considerado bueno. Así tenemos una buena relación con los bancos y cuando necesitemos plata nos la den fácilmente, así podemos ir a comprarnos nuestra casa, nuestro carro, sin que nos den un interés anual que nos vaya a romper toda la existencia. Así que ya saben, nos vemos en el siguiente video, que tengan unas buenas noches, adiós.